compañeras y compañeros? Un gusto como siempre estar un jueves más compartiendo esto que hemos denominado Verdades al Aire. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a quienes están del otro lado y muchas gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, arrancamos un programa más y bueno, comenzamos hoy, algunas compañeras y compañeros consultaban sobre la bipartita que estaba prevista para el día de ayer, la cual se llevó a cabo en Fuesis, donde nos estuvo acompañando el compañero Miguel Heredia, secretario general de Fuesis, y por parte de la empresa estaba el asesor legal, la jefa de personal y se sumaba el abogado que está llevando ahora las investigaciones. Y como ustedes saben, el sindicato tenía el diálogo cortado y era, había que restablecer las comunicaciones, si bien ahora nosotros en esta primera instancia lo que se intenta es acercar a las partes para poder volver a trabajar en las distintas situaciones. Lo que sí dejó planteado la organización sindical ante un planteo del abogado de hacerle como una mini bipartita, o sea que lo que significa un trabajo como mucho más seguido para ir viendo determinadas situaciones y poder avanzar en lo que tiene que ver con la comunicación. Allí lo que se planteaba era que no estaban dadas las condiciones porque la organización sindical sigue manteniendo el hecho de que no existe la confianza como para trabajar con la jefa de personal, solamente sindicato y la jefa de personal. Es necesaria la participación de, en este caso, el compañero de Fuesis y a su vez del asesor legal para poder seguir avanzando. Por entender que hay ciertos códigos o ciertos temas como cierta cintura a nivel político sindical que quizás no se entienden o no se saben manejar, o no sé, que dificulta un montón el tema del diálogo entre las partes sin haber nadie más que pueda como bajar la tensión en esta situación. Ahora quedó previsto para el próximo 31 la comisión de trabajo de las investigaciones. El lunes ya va a tener una primera instancia para comenzar a trabajar, y a nivel bipartito el 31 volvemos a reunirnos para trabajar lo que tiene que ver con las sanciones, con las diferentes criterios, ¿no? Porque lo que nosotros entendemos es que no se usa el mismo criterio para todo el mundo al momento de colocar una falta, ¿no? Y se van a estar dando ejemplo de algunos de los casos que tenemos arriba de la mesa, donde claramente no se aplica los criterios que supuestamente maneja el área de gestión humana al momento de sancionar a las personas. Y a su vez, otra de las cosas que tenemos que quedó para el 31 tiene que ver con esas denuncias que se hicieron, que ya llevan algunas bastante tiempo y no se dio devolución a los compañeros o las compañeras, y que a su vez de repente estaba el informe pronto, pero no se llevaron a la práctica. Por supuesto, no se llevaron a la práctica porque involucra cargo de confianza, ¿no? Porque si no, claramente se hubiera realizado enseguida, se hubieran tomado acciones. El tema de sentarnos nuevamente tiene que ver con la necesidad de las partes de volver
a trabajar en conjunto, pero como decía, la organización sindical sigue manteniendo su postura con respecto a que no se es lo suficientemente racional al momento de colocar sanciones o inclusive ahora, hace un ratito mirábamos, capaz que alguno de los compañeros lo pudo ver, que en la app, perdón, pero esta hora es pico. Es complicado. En la app de funcionarios donde están los recibos se subió una información, una inducción, así está descrita, donde bueno, hay un montón de situaciones que se explican, ¿no? Como la licencia por donación de sangre, días por casamiento y un montón de cosas. Pero lo que estábamos viendo era que algunas de las informaciones que allí se subieron tienen errores. Sí. El error es de acuerdo a la actualización que debería tener, porque no coincide lo que dicen incluso los decretos, que yo algunos tengo medio claro y otros para asesorarme y no caer en error, lo volví a buscar y sí, hay no tanto incluso como decretos a nivel nacional como algunos que están dentro del convenio colectivo nacional. Ahí hay diferencias a lo que dice el convenio colectivo, a lo que dicen los decretos, a la información que bajó la empresa. Sí, nos llama la atención porque esto hasta hace pocos días, hasta el día de cobro no estaba, esto lo subieron ahora, se ve hace pocos días, y que se suba una información que no tiene, que no está actualizada. O sea, nos parece hasta raro, ¿no? Porque, o sea, la información, si subieron esto hace pocos días, por lo menos deberían haber verificado que la información que allí se subía estuviera actualizada y no se estuviera dando mensajes erróneos a las compañeras y a los compañeros, ¿no? Sobre todo porque después, cuando en las sucursales, o sea, le transmiten a los trabajadores, le van a transmitir algo que está, o sea, que no está bien, que le falta información, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, hablaba de los días por PAP, mamografía, claro, y eso, pero hay más días. Pero inclusive hay días que están por convenio colectivo bipartito. Porque nosotros también tenemos, y esos no caducan, por lo tanto deberían también estar dentro de la información que se está brindando a los compañeras y a los compañeros. Sí, es tal cual. Un modo, algo, lo voy a hacer concreto y cortito. Aplica las 8 horas del PAP, que sabemos que está por ley, pero ahora se está implementando el nuevo sistema, que es el HPV, que en esa información no está, y está muy de actualidad, que lo están pidiendo, tanto el PAP como el HPV lo están pidiendo, y también son 8 horas, que en esa información no está. Y agrego algo a lo que dice Carla, está la mamografía, está la próstata, pero por convenio colectivo está la colposcopía, la transvaginal, la ecomamaria, que también está a nivel bipartito. O sea, hay más beneficios que en esta información no están. Exacto. No sé si, la verdad no sabemos si esto tiene algún tiempo de hecho, pero seguramente, es más, aunque tenga tiempo de realizado este material que se subió a la plataforma de los funcionarios, de todas maneras, los convenios colectivos que tenemos tienen mucho tiempo, entonces claro, debería haber estado esta información también, que evidentemente no se encuentra. Con respecto a los consejos de salario, hubo reunión en la semana pasada, el viernes, en la cual el Poder Ejecutivo baja un lineamiento que son las pautas, y por eso, por lo general, se tendrían que regir. En la reunión anterior, los representantes, los empresarios, proponen
manejarse por los consejos salarios anteriores, o sea, salirse de lo que dice estos consejos de salario que puso el Poder Ejecutivo e ir a los anteriores. Entonces, la propuesta estuvo, lo que no hubo es número. Entonces, nosotros lo que queremos es ver hasta dónde se puede llegar con la propuesta que traen, o vamos al convenio anterior o nos regimos por este convenio. No tuvimos números, mañana tenemos una nueva instancia, que ahí sí los representantes de los empresarios van a traer los números, de ahí se hará un análisis y se verá qué es lo que conviene más y cómo se sigue para adelante. Está Porque claro que tú tenés un poco más de experiencia, yo no sé si en algún momento había pasado de que se quieran salir los representantes de los empresarios de las pautas salariales. yo todo lo que significa aumento se quieren salir siempre. Acá, o sea, lo que tenemos claro es que, o sea, son todo estrategias claramente para jugar con los tiempos, ¿no? Porque después sabemos que pisa noviembre y les entra el gran apuro por tratar de firmar y de resolver para que no tengan ningún tipo de medidas en diciembre. Y estamos a nada. Ahora, no es culpa de los trabajadores que los consejos de salario, la mesa, se hubiera abierto tan tarde. O sea, no es culpa de los trabajadores. Y está claro que, y lo conversamos inclusive ayer con el compañero, que no... A ver, que esto se va a cerrar cuando las dos partes entiendan y estén de acuerdo con lo que se está... con el documento. De lo contrario, o sea, se va a llevar hasta el tiempo que sea necesario, ¿no? Porque como decimos, o sea, no es culpa de los trabajadores que hubieran empezado tan tarde la negociación. Y eso es otra cosa que también para la empresa, el hecho de que tuviéramos las comunicaciones cortadas significaba un problema, ¿no? Estamos a mitad de octubre, diciembre está a la vuelta de la esquina, y la verdad que a ningún empresario le es grato el tener un conflicto a las puertas de diciembre, ¿no? Entonces eso también hace que el interés de que esto se resuelva y se resuelva de una vez. Obviamente arriba de la mesa hay un montón de temas para trabajar con la empresa, y como decía, vamos a estar comenzando con el tema de las sanciones, donde entendemos que existe, que no se tiene una racionalidad para aplicarlas, ¿no? A veces parece más que depende de la cara de la persona y no de lo que se quiere transmitir a través de una sanción o una falta. Inclusive lo comentábamos ayer, ¿no? O sea, cuando vos tenés una compañera que de repente llegó tarde o faltó en la primera semana del mes, y después que se hace una elección de delegados, más de 20 días después le pones una sanción, y está dudoso para no creer que se trata de una represión sindical, ¿no? Está bastante complicado, por más que uno no quiera creerlo, es medio imposible. Y esas son, o sea, esto de la instancia de que vamos a tener el 31, creo que va a estar compleja, ¿no? Porque cuando se trata de sanciones y la cantidad de sanciones que se han colocado, inclusive van o sea, la empresa presentó un formato de cómo se aplican las sanciones. Sin embargo, cuando viene un trabajador, muchas veces no, ellos mismos incumplen lo que dicen que es la línea de funcionamiento. Una cosa que no tiene lógica, y que claramente entendemos que ahí hay una especie de llevar las situaciones a la tensión, ¿no? Porque
difiere un montón lo que se dice con lo que se hace. Y que también un poco tú lo leías la vez pasada y lo estábamos analizando, es que incluso con algunas acciones que toman van en contra del reglamento interno. Sí, se va en contra del reglamento interno, porque en el reglamento interno establece que con certificado de lo médico la persona tiene 24 horas de comenzada su jornada para comunicar la falta. Sin embargo, hay gente que se ha sancionado porque no avisó dentro de las 2 horas de la falta, cosa que eso es cuando no tengo certificado médico. Y eso está en el artículo 11 y artículo 12 del reglamento. En uno habla de las 2 horas después de comenzada la jornada, y siguiente está el aviso cuando tengo una certificación médica que habla de las 24 horas. Creo que el otro es, que tú más o menos lo explicabas ahí, es el de los horarios cortados. Y sí, habla de los horarios cortados, digo porque el reglamento interno es lo que supuestamente rige y que a su vez es realizado con la organización sindical y que es homologado en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, cualquier modificación del reglamento debería ser trabajada con el sindicato. En el reglamento establece las 2 horas y media del cortado, sin embargo hay cortados de 4 horas. Nunca hablaron con nosotros. O sea, para hacer una modificación de ese tipo. Digo, porque después cuando uno va a las bipartitas se dice que esto uno lo hace, los conflictos, o sea, que capaz que son más personales o que no es tanto, que es porque de repente tenemos diferencias en la sanción que se puso o no. No, hay una diferencia en el cumplimiento de lo que tiene que ver con el reglamento, con los acuerdos y los convenios colectivos, con lo que tiene que ver con la ley basada en violencia de género también. Hay un montón de incumplimiento y no es la simple diferencia de si se colocó o no se colocó una sanción. O sea, va más allá de eso. Pero seguramente el 31, Halloween todavía, ¿no? ¿O es el 30? Tienes razón. ¿Cómo es? El 31, bueno, va a ser seguramente un poco larga, y además está marcada para las 4 de la tarde, sí, así que pero bueno, la idea es poder seguir avanzando, sacar estos temas de arriba de la mesa para después abocarnos a lo que realmente tenemos, que es la plataforma y lo que tiene que ver con el presentismo de verano, ¿no? Pero necesitamos solucionar algunas cuestiones que bueno, al no tener comunicación venían trancadas y son importantes. Tan importantes como la omisión de asistencia o no denunciar cuando hay accidentes laborales. O sea, tenemos la sucursal de Garibaldi que va 2 veces que tiene accidentes laborales y en ninguna de las 2 veces ha realizado la denuncia. Después, cuando hay consecuencias, nadie se hace cargo, ¿no? Sí, eso son claros hechos de la omisión de asistencia, porque independientemente que el trabajador quiera o no, porque no quiere perder salario, independientemente de eso, la asistencia tiene que estar. Después es quien va a decidir, seguís trabajando, o te vas a la sociedad, o te vas al banco de seguro, pero la asistencia tiene que existir. Y ya van 2 oportunidades, como dice Carla, y una tercera que hubo que interceder también para que lo llamaran y para que el trabajador fuera al banco de seguro. O sea, en esa sucursal ya van 3 casos. Volvemos a lo mismo. Han existido un montón de situaciones en lo que va del año y para atrás también, donde hemos tenido compañeros que han tenido accidentes laborales, no le han dado importancia. Cuando la organización sindical de repente toma conocimiento de los casos, o sea, insiste para que se haga la denuncia, y pasó con un compañero, había tenido un pequeño corte y consideraba que no era importante y resulta después terminó operado, o sea, de la mano. Tuvo 2 meses en el banco de seguro. O sea, a veces lo que parece insignificante puede tener consecuencias
realmente graves para la salud o la vida del trabajador. O sea, es un médico el que tiene que determinar, y no es lo mismo que yo, o sea, termine con un impedimento físico o un tema que me afecte de por vida y que esté denunciado como un accidente laboral, a que no se realice la denuncia y después cómo comprobás que realmente es un accidente laboral, que fue por un accidente laboral. Inclusive le pasaba a una compañera también que no lo hizo en su momento y la judiaron hasta último momento, hasta que se fue, exacto, porque bueno, la compañera hacía ya como 2 años que estaba con certificado esperando para que la vuelvan a operar porque había quedado mal, y hasta en estas cosas se incumple, ¿no? Porque se establece que son 10 días para pagarle la liquidación. Presentó la renuncia el 13, el 14 todavía no tenía el dinero de la liquidación. Y después dicen que somos nosotros, los trabajadores, los que realizamos las situaciones de conflicto porque tenemos diferencia con una sanción. No, lo que tenemos diferencias son el que se irrespete, o sea, constantemente se está violentando los derechos de los trabajadores. En eso tenemos diferencias. No tenemos, no es porque se nos da la gana, no. Las diferencias que tenemos es porque se violan los derechos de los trabajadores constantemente y en las cosas a veces de lo más simple a lo más complejo. Miguel, tenemos saludos. Sí. María José Angelino pone abrazo grande compañeros. Grecia Cabrera pone saludos compañeros desde la sucursal 554 Piriápolis. Roberto Inver pone el tema paro sigue en pie o en base a lo hablado se va a postergar. Y May Trinidad pone saludos. Bueno, primero que nada el saludo para las compañeras y compañeros. El 29 sí hay paro de 24 horas en defensa del salario y en defensa de nuestros derechos, pero a su vez porque nosotros hoy, y esto lo quiero recalcar, no tenemos presentismo de verano. Que esté claro eso. Hoy no tenemos presentismo de verano. Y, o sea, en defensa del salario, porque también por parte de los empresarios no han traído ninguna propuesta a lo que tiene que ver con el aumento salarial en el marco de estos consejos de salario. Entonces, es importante que las compañeras y los compañeros se adhieran al paro. Y yo sé que después entra en lo que tiene que ver con las sucursales, ¿no? Previo a un paro. No, porque que después te damos la categoría, que el horario, que el libre. Yo quiero dejar claro algo. Compañeros, a nosotros la única manera de que tengamos aumento salarial es defendiéndolo ahora. Ahora. Porque después que cierra, o sea, que queda firmado, con quejarnos no solucionamos absolutamente nada. Y en este caso que no tenemos presentismo de verano, también recordarles que lo que nosotros teníamos antes eran menos sucursales. Hay un montón de sucursales nuevas que tienen que entrar en la discusión y que también tienen derecho a tener el presentismo de verano. Entonces, sí será importante que se adhieran al paro del 29 en defensa del salario de uno, ¿no? Porque en definitiva es uno. Acá ningún gerente, ningún supervisor te va a dar ningún aumento. Acá lo conquistado es a través de la lucha y de lo que sale de consejo de salario. Sí, porque a veces desde el desconocimiento hay trabajadores que dicen, sí, porque la empresa me dio. No, la empresa no te da nada. Todo lo que tenemos es con lucha. Es más, la empresa ni va a lo que tiene que ver con los consejos de salario. No sé si participa del ASU. ASU es la Asociación de Supermercados del Uruguay. Es el sindicato de los capitalistas y tienen más concurrencia que a veces lo que tiene Sí. el sindicato de trabajadores. Pero lo que sí tenemos que tener en claro
que este 29 a partir del 29 comenzamos a jugarnos todos los boletos, o sea, a ver, esto depende porque se necesita movilizar a los empresarios para que traigan una propuesta que por lo menos se empiecen a discutir, porque estas últimas reuniones solamente se sientan a escuchar y no están llevando absolutamente nada. No, aparte es un paro que en lo general lo tendrían que acatar todos, porque ayer me decía el compañero de FUESI, de 40 y pico de mesas, creo que una negoció, el resto está en lucha, están todas negociando. Entonces, si será importante para los otros y para nosotros, porque todo lo que vamos a negociar ahora es lo que vamos a tener a futuro. Después, como tú decís, después no hay marcha atrás, después es tarde. Entonces el momento es ahora. Es un paro general, ¿no? Porque también la propia central marcó el paro para el 29 y ahí la federación con las 42 mesas que tiene negociación de los distintos sectores, o sea, es un paro general. Corresponde que todas y todos salgamos a defender el salario y por lo menos que comience a las instancias de negociación colectiva a través del Consejo de Salario por lo menos empieza a hacer el trasladar a los trabajadores, mirá, solo fueron, se sentaron, escucharon, pero no trajeron ninguna propuesta. O sea, porque en definitiva tiene que ver con eso también. Miguel. Buenas tardes, Erika Bertoche. Lore Fejo pone, buenas tardes compañeros 2050, y hay mucho machismo también a la hora de sancionar. Y Julio Presa pone, buenas tardes compañeros, espero verlos pronto y el próximo 29 tenemos que salir todos y todas a defender nuestros aumentos que venimos con una pérdida salarial de 5 años atrás. Saludos. Y Cristian Guinea que va a poner, el paro debería ser sorpresa, no tiene sentido avisarle a las empresas para que estén preparados para ese día y trancar todo para que vean que estamos todos luchando. En este caso, de lo que tiene que ver con el paro del 29, que es un paro general que ya está decretado, la diferencia la hace cuando los compañeros directamente no concurren ese día a trabajar, ¿no? Porque, a ver, yo sé que después, o sea, que es lo que pasa muchas veces, los compañeros pueden decir, no, yo no paro, porque realmente no puedo o no me da, compañeros, o sea, acá lo que estamos acá sentados, ganamos exactamente lo mismo que ustedes, o sea, y perdemos, y también, un paro nos significa muchas veces el ajustarnos mucho más a fin de mes. Pero tenemos claro que a los trabajadores nadie nos regaló nada. Todo lo conquistado a lo largo de la historia siempre ha sido con lucha. Nosotros no tenemos 22 beneficios por la buena voluntad de la empresa. No, tuvimos 22 beneficios en un consejo de salario porque los trabajadores paraban y tomaban medidas y esto le significaba pérdidas a la empresa, ¿no? Porque muchas veces al no tener personal y no ser tan cercano de repente a Maldonado, a veces tenían que cerrar sucursales porque no había nadie quien las pudiera atender. O el horario de atención que marcaban era como muy acotado porque no tenían cómo cubrir toda una jornada extensa de la apertura del lugar. Entonces, es importante que el 29 todos entiendan que necesitamos que se adhieran al paro. Porque, repito, este paro para nosotros es puntualmente con lo que tiene que ver con el salario. O sea, con el salario de los trabajadores. Del supermercado, principalmente, porque... y para también dar una pauta de lo que tiene que ver con el presentismo de verano, que hoy, como decía anteriormente, no lo tenemos. O sea, caducó el marzo
y hoy no tenemos presentismo de verano. La importancia de comenzar esa negociación colectiva porque hay un montón de sucursales nuevas que hay que ingresar a esa plataforma. Sí, no, y no hay que descartar de que en algún momento hubo un planteo desde algunas sucursales quitárselo, no dárselo más. Eso depende de las sucursales mismas, ¿no? Claro. Porque la empresa puede plantear, yo qué sé, no sé, tal sucursal que no lo cobre. Ahora sí, o sea, tiene la gente en pie de lucha, o sea, saliendo Tal todo a cual. un paro, está difícil para que después ya Diga que no. diga que no. Porque, o sea, funciona de esa manera, no funciona. Funciona a través de la lucha, a través de independientemente de la negociación que se pueda dar, después realmente los logros se conquistan peleándolos y luchando para lograrlos, ¿no? A su vez que no, o sea, que el momento, porque cuando se cae el convenio del presentismo de verano, o sea, es el momento de pedir que aumente, independientemente del ajuste que va a tener después automáticamente, pero que sí tenga un aumento que valga la pena, ¿no? Porque diciembre, por ejemplo, es el único mes donde los trabajadores tienen la oportunidad de ganar un peso más. Y hace la diferencia. O sea, hace la diferencia en sueldos que son bajos y que a su vez la mayoría de repente tiene 20.000 préstamos para poder sobrevivir. El mes de diciembre realmente te marca una diferencia de poder por lo menos respirar un poco. Sí, yo no sé, no voy a decir un 100%, pero más de un 90% de quienes trabajamos en el sector supermercado y fundamentalmente en está endeudado. Es un porcentaje grande que está endeudado. Estamos, yo también me involucro. Entonces, digamos, si esos meses hacen la diferencia, claro que hacen la diferencia, que vos podés tener algún pesito más durante esos meses. Y la importancia de que yo lo digo y a veces soy reiterativo. Lo que consigamos depende de la fuerza que tengamos. Sí, depende de la lucha de las compañeras y de los compañeros. Por eso decía, el 31 es necesario salir de alguna de las situaciones que generaron el conflicto para después también empezar a abocarnos a lo que tiene que ver puntualmente con la plataforma y bueno, comenzar a trabajar porque obviamente el presentismo de verano es una de las cosas que lleva siempre por lo general bastante discusión, bastante intercambio, que obviamente no se descarta después algún paro sorpresa, ¿no? Eso, o sea, son medidas y las medidas en defensa del salario, o sea, las va marcando la organización sindical. En este caso, como el paro ya estaba marcado de la propia central, es que fue si se acopla a la medida, pero eso no quita que no se pueda realizar un paro sorpresa o alguna otra medida. Eso te iba a decir. Alguna otra medida. Independientemente que el paro está a la vuelta de la esquina, tomar alguna otra medida, de repente también a veces se busca de que los trabajadores no pierdan tanto salario con alguna medida demostrativa, ¿verdad? Sí, como se ha hecho en otras oportunidades, que tiene que ver con el uso de la solapera, que no es algo que sí, claro. Es algo que a veces incomoda un poco porque también, o sea, es de imagen, sobre todo los sectores de supermercado donde usar una solapera queda expuesto a la vista del cliente, ¿no? Entonces es algo que no es como de mucho agrado para la empresa, pero que realmente ha generado en otras oportunidades bastante efectividad y también lo que se procura es que el trabajador no pierda tanto salario al momento de hacer los paros y usar la medida de paro estratégicamente en momentos puntuales para bueno, llevar como la lucha de lo que tiene que ver con la defensa de estos beneficios. En otro orden de cosas, también
se viene como movido estos días, estuvimos como... porque además de la bipartita del 31, el lunes que comienza nuevamente a trabajar lo que tiene que ver con la Comisión de Cero Tolerancia de Violencia, Acoso Sexual y Acoso Laboral, también es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y allí, bueno, las compañeras de género seguramente vayan a estar realizando alguna actividad. El 1 y el 2 de diciembre también está el congreso de nuestra federación, donde allí también se va a estar realizando la actividad programática. El congreso se va a realizar en 2 etapas. La primera tiene que ver con la definición del documento que va a estar rigiendo o va a estar marcando la línea de trabajo de nuestra FUESIS, y el marzo se estaría realizando lo que tiene que ver con la votación. No es nada, o sea, no es menor, porque en un marco de consejo de salario donde quizás todavía estemos ahí en negociaciones, sin duda que realizar el congreso también lleva mucho más trabajo, pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura, y bueno, seguramente en estos días estaremos marcando lo que tiene que ver con la reunión de delegados. La idea es esperar un poquito más, por lo menos a la segunda bipartita, para así poder tener como más información para compartir con los compañeros y las compañeras, para que puedan trasladar después a las sucursales. Hoy estuvieron los compañeros de salud haciendo recorrida. Sí, independientemente de todo esto que ha mencionado Carla, una de las cosas que también pasó es que se va a reiniciar el diálogo bipartita con la Comisión de Salud. Uh-huh. Aparte, las compañeras estuvieron haciendo recorrida, estuvieron por Pan de Azúcar, han estado recorriendo diferentes lugares, ayer estuvieron en Rocha, y el trabajo de la comisión sigue, estaba ahí trancado por el conflicto que había, pero sí, la comisión sigue trabajando y quedó ya una fecha fijada para reiniciar el diálogo bipartito como comisión para el miércoles 22. Una cosa que está bueno aclarar: el 29 los compañeros del Zunca de Maldonado van a estar realizando una movilización y que termina con un acto frente al Ministerio de Trabajo. Exacto. Y ahí nosotros, lo que tiene que ver con Maldonado, se va a estar acompañando esa movilización de los compañeros, porque bueno, el plenario todavía no había marcado ninguna instancia, y bueno, ya en el otro paro ya nosotros habíamos estado acompañando a la movilización del Zunca, bueno, y en esta oportunidad también, que van a estar haciendo una movilización, creo que si no me equivoco, desde la Intendencia, de la Junta hasta el Ministerio de Trabajo, el 29. O sea que bueno, para los que quieran acompañar, independientemente de la realización del paro, que después vamos a estar colocando en la página las distintas movilizaciones que se van a estar llevando a medida que se vaya recibiendo la información de dónde se van a realizar los actos o las movilizaciones. Las vamos a ir colocando en la página para todos aquellos compañeros que quieran estar acompañando los actos que se van a estar llevando adelante. Sí, tal cual. Que no sería muy importante de acompañar la movilización, por todo lo que esto conlleva, ¿no? La presencia de la organización en cada movilización que se haga en los diferentes departamentos, de los diferentes lugares, que la participación de la organización sindical se haga presente, por lo que conlleva
y fundamentalmente este paro, que es el puntapié inicial, digamos, de alguna manera, para seguir adelante. Sí, a ver, porque muchas veces uno escucha a los compañeros cuando intercambia y por lo general siempre dicen no, porque el Zunca logra tales cosas. Sí, claro, pero el Zunca saca, o sea, cuando hay una movilización sale todo el mundo a acompañar esa movilización. Cuando hay paro, todo el mundo sale al paro. Entonces, logran porque realmente por la conciencia de clase de salir a defender lo que están peleando, la lucha que están llevando adelante. No lo logran porque de repente la patronal se levantó y dijo, le vamos a dar a los compañeros un mejor salario o de repente mejores condiciones. No, lo logran porque salen a la calle a pelear y a defender sus derechos. Y hasta que el comercio y el servicio no entienda que funciona de esa manera, y bueno, o sea, si no salimos todos, es como muy, muy difícil, porque yo inclusive siempre lo digo, hace unos años atrás, cuando se realizaban, antes de la LUC, sí, claro. Uno hacía un paro y a su vez trancaba las sucursales. Eso generaba un montón de pérdida para las empresas, porque muchas cadenas realizaban trancazos. Y nos tocó varias veces de repente trancar con compañeros adentro. Y estábamos afuera defendiendo su salario. Nosotros tenemos que, o sea, como trabajadores tenemos que entender, incluso el otro día me llamaba el compañero del Zunca y me decía, ¿sabes, Carla, que estuve en una sucursal con una compañera tuya que me decía, estábamos intercambiando por el tema por qué se trabajaba? Y yo le decía que se trabajaba por necesidad, y tu compañera me decía que que trabajaba porque le gustaba. ¿Qué puede ser? Porque, a ver, o sea, cada cual, y me decía que cobraba al mano 40.000 pesos. Digo, no existe. O sea, no existe. Porque el sueldo de cajera no es de 40.000 pesos. O sea, si nos mentimos a nosotros mismos, la verdad que estamos en el horno, o sea, porque no, primero que no es verdad, segundo que la compañera haciendo 24 horas adentro de la empresa podría cobrar ese salario, pero que a su vez el salario, el laudo de lo que tiene que ver con el supermercado está colgado en la página del Ministerio de Trabajo, o sea, no hay manera de que uno pueda salir a mentir. Claro, no. Pero lo que sí causaba como, le llamaba la atención al compañero del Zunca era que mintiera porque si mentís, o sea, es no reconocer el lugar realmente en el que estás. Si nosotros no entendemos que somos clase trabajadora, que dependemos de un salario para poder vivir, y que el momento de pelear ese aumento es ahora, o sea, el momento que tenemos para salir a defender esos derechos son ahora, bueno, no entendimos nada. Y más sabiendo que los salarios del sector supermercado están entre los más bajos. Pero aparte de eso, no olvidemos que nosotros venimos perdiendo salario de la pandemia. Cuando se hizo aquel acuerdo puente, donde los trabajadores vienen perdiendo, o sea, en su momento cuando se sacó la cuenta, Sí, yo ahora perdí un poco la cuenta, pero yo creo que a esta altura llevamos perdido casi 5 salarios. Sí, lo menos. Pérdida salarial, porque dice sí, porque los sueldos, tenemos claro, los sueldos te aumentan un porcentaje mínimo, ponerle un 3%, ponerle 1.000 pesos,
pero en el mes las cosas te subieron 5 o 6 mil pesos, entonces que los sueldos están estancados. Y ahí está la pérdida salarial. Que sí, que aparte, o sea, Un hecho notorio. fuimos de los sectores que ese acuerdo puente fue el, o sea, no, el que, o sea, Fue el que más pérdida salarial exacto. afectó. ¿Qué hora estamos? Hoy vamos a cerrar puntuales, pues hay otra reunión. Quería saludar a la compañera Victoria, que hoy no nos está acompañando. Le mandamos un abrazo por la pérdida de su abuelo. Ya el lunes sí, seguramente va a estar retomando las actividades, pero bueno, queríamos hacerle llegar el saludo. Y acompañar el saludo. Y no sé si querés hacer mención a la actividad que se realizó el domingo por las compañeras de género. Ah, sí, es verdad. Bueno, el domingo, como estaba previsto, le mandamos el saludo a Majo y a Adriana. Y Adriana porque, bueno, se estuvo sumando en el día de ayer a lo que fue la bipartita, que fue de las más suaves, Sí, pongámosles. Sí, la más suave. Realizaron la actividad con la proyección de la película Mala Reputación de Karina Núñez. Le agradecemos también a Walter que estuvo acompañando y la verdad que fue una hermosa actividad. El poder hacer visible lo invisible, situaciones que a veces nos pasan por el costado y realmente no le damos como importancia cuando detrás de esa persona, de esa compañera, de esa trabajadora sexual, hay un montón de situaciones. Y como en el caso de Karina, la lucha que lleva adelante no solamente por las compañeras trabajadoras sexuales, sino en contra de lo que tiene que ver la defensa, de lo que tiene que ver con la explotación del infantil, del trabajo sexual infantil y la trata de blancas, ¿no? Que ahí también, o sea, es realmente sorprendente los datos que bueno, que daba a conocer. Y lo que sí nos hubiera gustado la participación de más compañeras y compañeros. No solamente por el hecho de ver la película o de repente de entender que bueno, que es una actividad, porque yo creo que a veces la mirada que tenemos es que la prostitución infantil o la trata de blancas o toda esta situación es a otro que le pasa. Y a veces podemos estar expuestos cuando tenemos hijos a que nos esté pasando y no sepamos nada. Porque ella, por ejemplo, Karina explicaba, ¿no? Que cuando se busca a menores, tanto para la explotación sexual como para lo que tiene que ver con la trata de blancas, hay un seguimiento de ese menor durante unos meses, ¿no? Viendo cuál es su contexto familiar, bueno, cuáles son las actividades que realiza y la forma de ir acercándose de a poco sin llamar mucho la atención. Entonces, cuando uno escucha estos relatos o cuando bueno, ella exponía determinados casos y determinadas situaciones, uno se da cuenta que convive diariamente con esa problemática y que muchas veces es desconocida para todo el mundo, que parece que le pasa al otro allá en la vereda de enfrente y que yo no estoy expuesto. Y sin embargo no es así. Por eso yo creo que sería como re importante que, por lo menos, o sea, las personas que, todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo quienes tienen hijos chicos, empezar a abrir un poco más la cabeza en estas cuestiones, porque esto no es la lucha de las trabajadoras sexuales, ay, bueno, yo, o sea, no tengo nada que ver con... No, o sea, esta es la lucha de todos, porque cuando ¿cuánta gente hay en el país hoy que por ejemplo, acá en Maldonado vinieron a trabajar y nunca más se supo qué pasó de ellas? Sobre todo, bueno,
los lugares turísticos que son los más complejos a veces. Inclusive ella da un dato con lo que tiene que ver con la explotación sexual de niños, de varones, en 33. Y vos decís, bueno, pero una ciudad del interior, Sí, claro. y sin embargo es la que tiene el índice más alto. O sea, son cosas que realmente son para ponerse a pensar y realmente, por lo menos, poder tomarnos el tiempo de escuchar e interiorizarnos, porque, como decía, son cosas que la tenemos al lado a veces y no nos damos cuenta y que generan una enorme preocupación. Sobre todo en estos tiempos donde la tecnología ha acaparado la vida de los menores, ¿no? Porque hoy en día, o sea, ya tienen 2 años y ya están con el celular y muchas veces no siempre se controla qué es lo que hacen con el teléfono y no tenemos ni idea quién está detrás de repente de las conversaciones que se pueden dar por medio de las redes sociales con nuestras hijas e hijos. Y como decíamos, bueno, se llevó adelante esa charla, bueno, participaron algunas compañeras y compañeros de nuestra organización sindical, algunas ediles políticos, edilas. También allí estuvo una compañera del sindicato de AFUTU, donde, bueno, o sea, obviamente el tema le interesa justamente porque trabaja con adolescentes, ¿no? Y a veces está bueno también tener herramientas para saber cómo actuar en determinados momentos y en determinadas situaciones. Sí, eso agradecer a aquellos que estuvieron, que fundamentalmente lo que fue y lo que se ve, lo que es la militancia de Karina con respecto a esto, que sabemos que hace muchos años y sola. Y mandarle un saludo a la compañera Graciela Jubilada, que también nos acompañó en ese día. Sí, el saludo para Graciela. No solamente, incluso lo planteábamos, se lo consultábamos a Karina, ¿no? Porque la compañera llevó adelante junto a otras compañeras lo que la lucha para la conformación del sindicato Otras, de trabajadoras sexuales. Y la importancia que tiene a veces el tejer red con otras organizaciones sindicales o con otras organizaciones sociales. Y para nuestro sindicato también es importante. Porque quizás de repente algún compañero puede decir, bueno, no tiene nada que ver el sindicato de un supermercado. No, o sea, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés de repente algún compañero o compañera que te presenta una situación, vos tenés que tener por lo menos herramientas para saber, bueno, mirá, tenemos compañeros que quizás en esto te puedan ayudar o te puedan guiar en ese proceso o en esa situación puntual. Entonces sí es importante que la organización sindical pueda tejer red con otras organizaciones. Incluso ahora en este trabajo que vienen haciendo las compañeras de género, con lo que tiene que ver con la organización Hilo Rosa, que atiende situaciones de cáncer de mama, y donde también allí vos podés tener compañeras y compañeros que inclusive trabajan con mujeres que son del interior, que muchas veces no tienen dónde quedarse o realizan distintas actividades. Pues las compañeras de género van a venir a explicar un poco para dar contención en medio de un proceso que a veces es sumamente doloroso y difícil y muy complejo. Y es necesario tejer redes. Lo mismo que con las compañeras de repente de los asentamientos, porque tenemos compañeros y compañeras que de repente hoy están viviendo en un asentamiento. O sea, es importante cuando se teje redes con otras organizaciones sociales y se puede dar una mano desde el lugar que uno está. Que no siempre tiene que ver con la movilización o sea, a veces el aporte es más diario
más cotidiano y de muchísimo valor para quien lo recibe también, ¿no? Tenemos... Preguntan si hay remera o banderas para la movida del 29 y en pandemia la pérdida, según el informe de Cuesta Duarte para los supermercados, era de un 5 salario. Sí, Sí, de 5, claro. claro, era lo que Sí, me comentaba, parecía que comentaba veníamos Ismael. en ese promedio, de acuerdo a lo que se viene llevando paulatinamente ahí. Entonces, claro, es el momento de salir. No se va a recuperar porque lo perdido es irrecuperable, pero en busca de unos nuevos salarios es mejorar, Sí, claro, o sea, mejorar lo que es el salario de hoy en día. porque inclusive, a ver, nosotros, yo siempre hago el mismo cuento, pero a veces es necesario para que podamos entender. El salario mínimo, la categoría mínima acá de supermercado está en 32 32 en y la algo. nomenclatura. Vamos a ponerle que bueno, que el mano queda unos 29, Y capaz que un poco menos también. 28, 29. Sí, sí. A eso sumale alquiler, luz, agua. Yo pongo siempre el ejemplo de la carne picada, pero para que entendamos, ¿no? O sea, 1 kilo de carne picada me cuesta la mitad de un día de trabajo. Exacto. Exacto. Yo hice las cuentas el otro día, de acuerdo al salario, cuánto ganábamos por día, ¿verdad? Y sí, 1 kilo de carne picada es media jornada laboral. O sea, para que tengamos en cuenta, o sea, si se da importante lo que nos estamos jugando este 29, o sea, porque nosotros con 1 kilo de carne picada no comemos todo el mes. No, claro. O sea, está claro, ¿no? A eso, no solamente con el salario, sino lo que tiene que ver con, por lo menos, generarnos un peso más en los meses de verano para poder respirar un poquito, aunque sea durante esos meses, ¿no? Pero tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que tiene que ver con nuestro salario, porque a veces uno escucha y dice, no, bueno, no gano tan mal. No, pero empezar a desglosar y empezar a ponerle el valor al lado, luz, agua, comida, transporte, porque a no ser que tenga una bicicleta, si tenés una motito llevan hasta, si te manejas en ómnibus tenés pasajes, o sea, y cuando quieres ver, o sea, tenés que vivir haciendo la bicicleta, o sea, sacando un préstamo acá y después sacar otro allá para pagar este de acá, o sea, y la verdad que no es la idea, o sea, la idea es que cuando la gente trabaja pueda ganar un salario que le permita vivir dignamente, ¿no? Sí, mirá lo que vos decís. Tenés alquiler, luz, agua. La comida. Tenés gurises. Porque si sos grande todavía te el tema de la manera. Comida te manejas de otra manera, pero cuando hay niños de Los por gurises medio... toman leche. Tenés que gastar en la comida. Pero tenés un montón de gastos. Y no quieras pensar en enfermarte, ¿no? En enfermarte. No quieras pensar, porque si no te alcanza trabajando todo el mes con un certificado médico que ganás la mitad, imagínate lo que puede ser, ¿verdad? Por eso a veces la mayoría de las compañeras y compañeros se sienten mal y van igual, ¿no? Porque no pueden perder salario. Que ahí es la diferencia cuando uno tiene un accidente de trabajo, no perdés salario. Claro. O sea, cuando vos te atendés porque tuviste un accidente laboral, no perdés salario. Los compañeros eso lo tienen que entender. Porque incluso están parados hasta el presentismo. Exacto. En el accidente laboral. Y digo porque yo en eso soy como muy reiterativa con el tema de los accidentes laborales, porque de verdad hemos tenido casos donde le ha costado la salud a algunas compañeras y compañeros. Como decíamos la otra vez, ¿no? De la compañera que se cayó, no le dio importancia. Lo primero que pensó es, ay, que no me estén mirando porque capaz se ríen.
Pero el tema es que después, a los meses, la compañera terminó operada de las caderas. Una persona mayor, una caída, está claro que puede tener consecuencias, ¿no? A lo que después terminó jubilándose, pero si se hubiera denunciado en el momento, Sí, la situación es otra. la situación es otra, porque vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros no podemos determinar, para eso están los médicos, qué grado de gravedad puede tener un simple accidente. No, y que no es menor, que no le dan la importancia que corresponde. En este caso fue la cadera, la otra fue la rodilla, el otro fue el dedo. Pero un simple golpe en la cabeza, que hoy no es nada, mañana no sabés qué, porque es un golpe en la cabeza. No es un detalle no menor. No es un detalle no menor. Es más, o sea, tengo compañeros que no de la empresa, ¿no? Que de repente tuvieron un golpe en la cabeza, se levantaron como si nada y a las 3 horas se murieron. Cayeron muertos. No es menor, O sea, no es menor. No se soluciona con agua con azúcar. No, claro, claro. Como hicieron algunos encargados dando agua con azúcar, no se soluciona, no es por ahí. Bueno, la verdad que se nos fue el tiempo. Nada, agradecerles la presencia y la participación. En esta semana van a estar comenzando a colocarse los afiches del paro para el 29. Es un compromiso de todas y de todos, o sea, el adherirse al paro de 24 horas por la defensa de nuestro salario, en defensa de la plataforma presentada a la empresa. Y bueno, si se quiere tener presentismo, tenemos que tener en claro que hay que salir a pelearlo y a defenderlo, porque si no, obviamente, después no hay manera de quejarse, ¿no? Sí, claro, si no no lo hay marcha sabemos. atrás. Después que está esto, aparte como tú decís siempre, el primer golpe es ahora, después es tarde, como ya lo dije. Que seguramente va a ser la primera de algunas otras medidas que se van a estar implementando. Y bueno, la invitación para el próximo jueves, el jueves que viene seguramente están las compañeras de género, bueno, hablando de lo que tiene que ver con cáncer, de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que obviamente por la cual han atravesado muchísimas compañeras nuestras y bueno, y creo que es un tema importante, es un tema que obviamente nos preocupa y nos debe ocupar también, y bueno, así que para el próximo jueves andarán las compañeras nuevamente de género por aquí. Agradecerles y nada, nos reencontramos el próximo jueves. Chau, Bueno, chau. darles las gracias por todos quienes estuvieron y nos vemos el próximo jueves.